El cristianismo es una religión monoteísta que surge de las enseñanzas de Jesucristo y se fundamenta en la Biblia. Promueve valores como el amor al prójimo, la compasión y la justicia y el perdón. Con más de 2.400 millones de seguidores en el mundo, no solo ha tenido un impacto espiritual, sino también cultural, social y político, influyendo en leyes, movimientos sociales y en la defensa de los derechos humanos. Por otro lado, la política global hace referencia al conjunto de interacciones y decisiones que van más allá de fronteras de un país, incluyendo la cooperación entre estados y el trabajo de organismos internacionales como lo son la ONU, la OMC o la OTAN. Sus principales áreas de acción son los derechos humanos, el comercio internacional, la migración, el medio ambiente y la seguridad mundial. Aunque son conceptos distintos, el cristianismo también influye en la política global, ya que sus principios éticos han inspirado iniciativas de paz, debates sobre justicia social y posturas frente a temas como la pobreza o el cambio climático. El cristianismo es un factor clave para la geopolítica moderna, ya que no solo es una religión, sino que también es una herramienta política y cultural. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos se presentó como mundo libre cristiano frente al comunismo de la Unión Europea, mientras que el Papa Juan Pablo II apoyó movimientos para debilitar a este bloque soviético. En la actualidad, Rusia utiliza la Iglesia Ortodoxa para fortalecer su influencia regional, mientras que en el occidente los valores cristianos han servido de base para la democracia y los derechos humanos. El cristianismo ha tenido un papel decisivo en la política global, ya que oficializa discursos, consolida identidades y sigue influyendo en las relaciones internacionales. Bueno, en el cristianismo influyó de manera muy decisiva en la política de Occidente. En este caso, en el Imperio Romano pasó de ser perseguido a convertirse en la religión oficial, lo que le dio legitimidad al poder imperial. En la Edad Media, la Iglesia no solo fue una guía espiritual, sino también una autoridad política, lo que hacía que los papas tenían una gran influencia sobre reyes y emperadores. Por lo tanto, con la Reforma Protestante aparecieron divisiones religiosas que impulsaron guerras y dieron paso a la formación de los estados modernos, lo que quiere decir que más adelante, durante la Ilustración y las revoluciones, muchos valores cristianos como la dignidad y la igualdad se reinterpretaron en clave laica para poder inspirar cambios políticos. Y bueno, finalmente, en la actualidad, la huella del cristianismo se mantiene en las constituciones, en los derechos humanos y en los debates éticos y sociales. Durante la Guerra Fría, el cristianismo jugó un papel muy importante, especialmente en la lucha ideológica entre los bloques de occidental y oriental. En países como Estados Unidos y en gran parte de Europa, el cristianismo fue un pilar moral que defendió valores como la libertad religiosa y la dignidad humana, los cuales se veían como contrarios al comunismo. Dicho esto, el comunismo era percibido como una ideología atea y opresiva, y fue enfrentado por el cristianismo, el cual se convirtió en un símbolo de resistencia frente al bloque soviético que promovía el ateísmo y la represión religiosa. Uno de los momentos más destacados del catolicismo en la Guerra Fría fue el papel del Papa Juan Pablo II. En Polonia, el Papa apoyó el movimiento Solidaridad que luchaba contra el régimen comunista. Su apoyo moral y espiritual inspiró a millones de personas a resistir el régimen soviético, lo que contribuyó a la caída del comunismo en Europa del Este. De esta manera, la Iglesia se convirtió en un motor de cambio y resistencia en una región dominada por el comunismo. En el bloque occidental, la Iglesia también apoyó a los gobiernos contra la expansión del comunismo. El cristianismo era visto como un defensor de la libertad frente a la tiranía comunista. Por ello, la Iglesia apoyó iniciativas como el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y promovió la unidad cristiana como una reforma de enfrentar el régimen ateo de la Unión Soviética. Esta influencia también se reflejó en la política exterior de países como Estados Unidos, que alinearon sus acciones con los valores cristianos en su lucha contra el comunismo.
Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre cuál fue el papel del cristianismo en la configuración de los sistemas políticos actuales. Primero, el primer tema que voy a tocar es el tema de las leyes y Estado, ya que de la Edad Media la Iglesia creó el derecho canónico, que fue uno de los primeros sistemas legales organizados en toda Europa. Esto ayudó a asentar como una primera idea de que el poder debe estar limitado tanto por reglas y que de ahí nace lo que hoy día llamamos como el Estado de Derecho, ¿no? El segundo tema que voy a tocar es el valor de la persona, ya que el cristianismo enseñó a cada ser humano tiene una dignidad, ya que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, esta idea se transformó en lo que más adelante conocemos como los derechos humanos y también lo que es la defensa de la libertad individual. Incluso esto fue de gran influencia, ya que ayudó a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. El tercer punto son el tema de los partidos políticos, ya que a partir del siglo XX, especialmente en Europa, surgieron muchos partidos políticos de democracia cristiana, y esto promovieron como principios la solidaridad y la justicia, además de la economía social de mercado. Y bueno, esto influyó mucho en la construcción de un estado de bienestar en varios países. Entonces, en conclusión, podemos decir que el cristianismo aportó tres bases muy importantes, que fue el respeto a las leyes, la limitación de poder, así como la dignidad de la persona y los derechos humanos, y los modelos políticos y sociales que todavía se manejan en muchos países. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el punto 4, en el cual se basa sobre de qué manera el cristianismo y la política global se relacionan con la democracia y el capitalismo. El cristianismo ha tenido un impacto profundo en la democracia y el capitalismo. Por un lado, los valores de la igualdad, la dignidad, que influyeron en un desarrollo de los sistemas y los democráticos, especialmente en el occidente, donde se promovió la libertad de la conciencia, los derechos humanos. Por otro lado, la ética protestante constituyó el nacimiento del capitalismo moderno, fomentando el trabajo duro, el ahorro y la racionalidad económica. A nivel global, la combinación del cristianismo, la democracia y el capitalismo se ha convertido en un modelo político, económico, que marcó la hegemonía del Occidente, especialmente durante la Guerra Fría, la expansión de los valores y democráticos en el mundo actual. Para finalizar, cuando miramos el cristianismo y su impacto en la política global, comprendemos que no solo fue una religión, sino una fuerza que ayudó a moldear lo que hoy en día conocemos como democracia, capitalismo y hasta cómo se están organizando los estados. Ahora ya sabemos que durante la Guerra Fría el cristianismo fue un contrapeso ideológico frente al comunismo, y en Irlanda del Norte o América Latina tuvo un papel clave al influir en conflictos políticos y en movimientos sociales que buscaban justicia. También comprendemos que el Vaticano sigue siendo un actor con una capacidad de mediador en conflictos y puede ejercer un poder blando que pocos estados hoy en día alcanzan. Incluso en la cultura global, el cristianismo se refleja en los calendarios, las festividades y en debates contemporáneos sobre derechos humanos o migración. Todo esto nos da a entender que el cristianismo no es solo un legado histórico, sino un elemento que sigue influyendo en las decisiones políticas y en el rumbo de la sociedad internacional. Gracias.